construir como iglesia. Necesitamos, vuelvo a repetir, hombres y mujeres sobre los cuales caiga el poder de Dios y nos levante. Para tener celos, si yo veo que un hermano tiene una situación, tener celo por lo que le pasa a él. Sí, tenemos que ser uno como iglesia. Entonces nosotros necesitamos levantarnos como creyentes, ser temerosos de la palabra de Dios. Quien no es temeroso de la palabra de Dios es que ha perdido lo espiritual de Dios y Dios no está con él. Quien es temeroso espiritualmente está fortalecido, pero no tiene que bajar los brazos, tiene que seguir adelante, ¿sí? Necesitamos que, al igual que Saúl, se encienda el cielo para nosotros, ¿sí? El Espíritu de Dios nos invada, nos fortalezca día a día, venga a nosotros con el poder, ¿sí? Y que en cada uno de nosotros infunda el celo de uno hacia otro, de quererlo ayudar, de proteger, de fortalecer espiritualmente. El pueblo de Gaba, por los mensajes que había recibido de las personas que le llevaron el mensaje, se sintió humillado y clamaron y lloraron y querían que Dios les respondiera. Lloraron, clamaron y se humillaron ante Dios, ¿sí? Y acuérdense, Saúl les preguntó: ¿qué tiene el pueblo? ¿Por qué llora? A los creyentes nos falta alzarnos nosotros hacia el cielo, a las cosas del Dios, llorar ante la presencia de Dios y pedirle socorro. Vamos a Jeremías 33:3. Don Isidro de Rosa. Don Isidro. Jeremías 33:3. ¿Sí? Clama a mí y yo te responderé. Si tenemos celo de nuestros hermanos, de lo que le pasa, no hay más que aclamar y seguir con Dios y fortalecernos en lo que viene siendo nuestra principal defensa. Esta es la verdad que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Dios es sabio, ¿sí? Dice en la Biblia: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, ¿sí? Dios nos ha mostrado esto por medio del Espíritu Santo. Por medio de Él nos revela de las cosas del Dios. Es por lo que nosotros nos fortalecemos espiritualmente, porque el Espíritu Santo nos revela. Si estamos en Dios, nos va a dar más revelaciones. De otra forma, seamos vacíos, vamos a estar vacíos. Nadie sabe los pensamientos de Dios, sino solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿sí? Nadie sabe lo que tú tienes adentro, sino tu propio espíritu, ¿sí? Si tú dejas que tu espíritu se deje guiar por el Espíritu de Dios y te fortaleces, eso va a compaginar y Él va a revelarte cosas de nuestro Señor. De otra forma no, el Espíritu se va a alejar de ti. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Para poder entender esto, bueno, solo así lo podemos entender, lo que Dios nos ha dado cuando tenemos el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos revela, el Espíritu Santo. Solo así entendemos. Si le hablamos de esto a una persona, al mundo, él no lo va a entender y nos va, como loco nos va a tratar, ¿sí? Cuando hablamos de eso, no usamos palabras de sabiduría humana,
sino las que nos revela el Espíritu Santo. Nosotros identificamos bien a un seguidor de nuestro Señor en la forma en que habla, en la forma en que se conduce, en la forma en que se comporta, en la forma en que trata a los demás, en la forma en que educa a sus hijos, porque cada uno somos testimonio también de lo que Dios nos da. ¿Sí? El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu Santo y le parece que es una tontería y no puede entenderlo. Hermanos, cada uno de nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Aquel que destruye el templo de Dios será destruido por parte de Dios. ¿Sí? Bien. Ahora voy a dar la conclusión. Está bonito el tema, ¿verdad? Pero ¿sí han entendido todo aquí? Bien. Saúl tuvo que sacrificar algo personal para poder, personal y de valor, en este caso sacrificó a sus toros, para que el resto para que su pueblo lo entendiera y se levantara en un solo hombre. ¿Qué necesitamos nosotros para levantarnos como iglesia, como una sola iglesia de Dios, dejando nuestro orgullo a un lado, dejando nuestras diferencias, ¿sí? Y luchar más por el tiempo en que vivimos, porque nosotros vemos que estamos rodeados por las cosas del mundo, por nuestros vecinos, cosas del mundo también, ¿sí? Orar por ellos, o sea, porque no hay que hacerlos a un lado, sino hay que pedir por ellos, para que Dios los toque, para que Dios los fortalezca, porque el llamado de Dios también es que nosotros demos testimonio y nosotros podamos salvar almas también para Dios, ¿sí? ¿Cómo nos va a ganar Satanás en eso si no luchamos, si no hablamos de las cosas de Dios? Saúl se dio cuenta que a su pueblo le arrancarían un ojo, pero que después sería todos sus bienes, serían despojados, ¿sí? Hermano, no hay que dejar que nuestros hermanos sean despojados de la cosa espiritual de Dios. Tenemos que fortalecernos en esto. Oremos por nuestros hermanos que tienen problemas económicos, espirituales sobre todo, que no se han identificado, hay que alimentarlos. Sembramos la semilla, pero a veces hay que regar esa semilla para que crezca y nos dé frutos. Si nomás la sembramos y no la fortalecemos, pues se pierde esa planta, se pierde el fruto. Acuérdense que Dios nos va a dar también cuentas a nosotros, nos va a pedir cuentas de lo que hagamos o dejemos de hacer, ¿sí? Bien, yo desconozco para los hermanos que han querido tener una religión cómoda, una religión en la cual se adapte a su forma de pensar con las cosas del mundo. Dios aquí, digamos, no está dentro de ti si es así, porque aquí tú tienes que entregarte y hacerte a las cosas que Dios quiere de acuerdo a como dice tu palabra, no a lo que diga yo en mi forma de pensar, sino todo viene aquí. Es importante que cada uno de nosotros también nos identifiquemos con orgullo como pueblo de Dios, en tu familia, con tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, o amigos en comillas, ¿verdad? Porque si te quieren subsacar y alejarte de las cosas de Dios, realmente no son tus amigos, les interesan más las cosas del mundo. Si pierdes tu ojo derecho, al rato puedes perder el izquierdo y después todo. ¿Sí?
Vamos a orar, hermanos.